El amanecer en la boca del río Bravo. Desembocando en el Golfo de México, el río Bravo, o como es conocido en Estados Unidos, el Río Grande, completa su largo viaje desde los picos nevados de Colorado. Una imagen emocionante. Históricamente los cocodrilos eran más comunes en esta zona, aunque existen poblaciones en áreas costeras remotas. En algún momento el número de individuos fue bajo. No obstante, ahora parece que su población y distribución se incrementan poco a poco. A lo largo de la costa, el efecto de la brisa del Golfo y un poco de lluvia suaviza el duro y seco paisaje. Las charcas y lagunas estacionales dan un agradable ambiente al concentrar abundantes criaturas acuáticas con un buen número de aves residentes y migratorias, tanto acuáticas como playeras. Esta charca concentra un gran número de especies. Garzas, candeleros y zancudas comparten su espacio. Las cigüeñas visitantes del trópico son residentes en el verano. Ellas escudriñan las aguas someras engullendo cualquier animal que atrape su pico. Su dieta consiste desde pequeños insectos hasta cocodrilos recién nacidos. La garza flaca al acecho de cazar. Con su cuello tipo garfio sirve para una rápida captura. Su pico recto está adecuado para arponear su presa. El cuello de la garza blanca es bastante largo y puede golpear la superficie del charco sin doblarse. El delta ocupa una posición estratégica en el hemisferio norte, entre el norte y el sur. El delta es el cruce de las provincias bióticas tropicales y templadas. Para el hombre, el río es una frontera internacional entre dos países. Para la vida silvestre, forma un rico oasis en una amplia zona semiárida. Dunas arcillosas, mejor conocidas como lomas, son una característica notable del delta costero. Forman altas islas rodeadas por áreas inundables de agua marina. A diferencia de las verdaderas dunas, las lomas no están formadas por arena, sino por partículas de arcilla movidas por el viento. La vegetación que crece en estas lomas es asombrosa. A lo largo de la pradera costera hay áreas que proveen un excelente hábitat para aves de presa como la aguililla cola blanca. A poca distancia, una hembra tijereta alimenta a su cría con insectos. Mientras que el milano coliblanco se mantiene ocupado buscando lagartijas y otras presas. El sol caliente del norte de Tamaulipas pega fuertemente durante el mediodía, haciendo que los adultos del gavilán cola blanca abran sus alas sobre las crías para darles protección. Estas aves son cazadores agresivos.
conocidas por el hábito de volar para lanzarse repentinamente sobre su presa. Ambos padres se mantienen ocupados dándoles de comer a sus voraces crías. Una aguililla rojinegra es otra ave de presa muy común en el delta. Comunidades humanas han habitado el delta por miles de años. Mucho antes de que los españoles llegaran, los nómadas coahuiltecas sobrevivían de la caza y la recolección de frutos y raíces, gracias a la generosidad estacional. Esto lo hacían a lo largo de la costa y de la boca del río durante el verano y tierra adentro durante el invierno. En 1519, después de un encuentro casi desastroso con hombres de Hernán Cortés en el sur, Alonso Álvarez de Piñeda, con 270 hombres y una flotilla de 4 barcos, se adentró a la boca del río Bravo. En los siguientes 40 días, ellos exploraron el Bajo Delta. Para marcar su visita, dejaron atrás una tableta arcillosa que encontraron cerca de la boca del río. Un mapa hecho por Alberto Cantino en 1502 fue el primero en utilizarse para identificar al río Bravo. En este mapa se le conocía como Río de las Palmas. Tan pronto como los españoles exploraron la boca del río, se dieron cuenta por qué Cantino le llamó el Río de las Palmas. Un exuberante palmar se distribuía por kilómetros a lo largo de los bancos del delta bajo. La extensión norteña de este palmar alguna vez se extendió hasta el sur de Texas, cubriendo las ricas tierras aluviales más bajas. Pero los exploradores no estuvieron mucho tiempo. Solo el necesario para abastecer de suficientes víveres sus barcos. A pesar del descubrimiento que parecía ser una tierra muy rica, no hubo comunidades humanas que se establecieran permanentemente hasta 250 años después. Palmas altas emergen sobre las capas de los ébanos, cubiertos por el musgo español o paistle. Un zambullidor chico encuentra casa para el verano. Esta es una de las numerosas especies de plantas y animales que comúnmente se encuentran en México. El palmar proporciona abrigo a un gran número de especies como el colibrí. En el sotobosque se encuentran muchas plantas con flores, pero ninguna como el malvavisco para atraer a tantas mariposas de la región. El arete de la novia es una de las rarezas que se pueden encontrar en el palmar. Sensible al frío, pocas veces se le puede ver fuera de la protección de los palmares. El palmar estimula la riqueza de las tierras del delta, tierras que tuvieron gran demanda cuando las comunidades humanas se establecieron. Hoy, solo queda 1/4% de las 40,000 hectáreas originales. Antes de que el río fuera sosegado con represas y diques, este corría libremente hacia adelante y hacia atrás, cortado y recortado por nuevos canales a lo largo de la planicie costera. Cuando los viejos canales eran abiertos, formaban lagos estacionales.
Estos meandros o charcas son llamados resacas. El delta bajo está lleno de resacas, formando una rica red de vida silvestre. Ambos sexos del pato moteado son muy parecidos entre sí. Lo mismo ocurre con el pichichi, el cual se distribuye hasta el norte de México. Un candelero o monjita ignora a una nutria comiendo. Las nutrias no son nativas del delta del río Bravo. Fueron introducidas de Sudamérica vía Luisiana, de donde pocas escaparon durante un huracán en la década de 1940. La población de nutrias ha crecido rápidamente de los individuos iniciales. Como muchas especies introducidas, las nutrias a menudo causan daño. En este caso, devoran la vegetación nativa, trayendo como resultado erosión en los bancos del río. Generalmente se acicalan, esparciéndose aceite de las glándulas cercanas a la boca. Las resacas son el principal sitio de cacería de la víbora acuática de diamantes, que no es ponzoñosa, lo que pone en acecho a sus vecinos. Los lirios acuáticos, también introducidos, flotan en grandes masas, movidas hacia adelante y hacia atrás por el viento y las corrientes. Pueden cubrir una resaca completamente, matando la vida acuática y tomando el suministro de oxígeno requerido. Pero mientras esto puede ser la declinación en números para unos, es de beneficio para otros. Aves comúnmente tímidas y vistas rara vez como las garcillas toman ventajas en estas islas flotantes. La gallineta morada y la polla de agua prosperan a lo largo de estas islas flotantes. Son aves con dedos largos que fácilmente soportan su peso. Los tulares marginales de las resacas son un hábitat primordial para aves de las ciénegas, como la gallineta de ciénega. Esta especie es a veces un migrante invernal al delta. El cirujano es un visitante raro del trópico. Ocasionalmente se reproduce en el delta. El rascón real casi desapareció de la zona costera del norte de Texas cuando se alimentaron con semillas de arroz que habían sido fumigadas con soluciones de mercurio e hidrocarburos clorados. Ahora sus poblaciones están bastante estables. Las monjitas son elegantes, perchan con patas larguiruchas bastante bien diseñadas para trabajar en las ciénegas.
En algún tiempo, el río Bravo sirvió como un crisol, en el cual la historia de América del Norte se forjó. La primera batalla mexicana contra los Estados Unidos se llevó a cabo el 8 de mayo de 1846 en las llanuras de Palo Alto. La batalla de Resaca de la Palma continuó al siguiente día. En el pasado, el río Bravo era a menudo descrito de una manera muy diferente al que se visualiza hoy en día. Alguna vez llamado el segundo Mississippi, el río Bravo, que pasa por debajo del puente internacional de Brownsville, es solo una pequeña muestra de su gran pasado. Estudios en el estado de Chihuahua, México, a principios de 1830, determinaron que el río Bravo podía cumplir las necesidades de transportación de la región a gran escala. Hoy en día es difícil imaginar que una gran flota de barcos de vapor alguna vez recorrieron el río Bravo, haciendo viajes regulares río arriba. El comercio mexicano obtenía bastantes ganancias y muchas casas comerciales estadounidenses y europeas tenían representación en el río. A principios de la primera mitad del siglo XIX, el establecimiento y avance de la agricultura a gran escala marcó el decline del río, llegando hasta Colorado y Nuevo México. Para 1860, un gran número de obstáculos para detener el agua fueron vistos en áreas donde nunca antes se observaron. El tiempo en el que el ferrocarril empezó a funcionar en el delta marcó el ocaso del comercio vía embarcaciones en el río Bravo. El último viaje por el río fue en el barco Bessie en 1902. Durante la Guerra Civil estadounidense, el río Bravo fue una de las pocas rutas de comercio de la Confederación. Debido a que era un límite internacional, las fuerzas del norte no podían bloquear la boca del río. Durante los años de guerra, Bagdad, en el lado mexicano del río, se convirtió en un punto importante del comercio del algodón sureño. Una buena cantidad de tropas podían ser vistas desde la playa, esperando al sur del límite internacional para el bloqueo de las flotas. Muchas fuerzas se perdieron en estos pocos años. No obstante, Bagdad tiene poca fama por reclamar. Después de la guerra, su fama descendió hasta la oscuridad y desapareció completamente después del gran huracán de 1867. La última batalla de la Guerra Civil se dio a unos cuantos kilómetros de Palmito Hill, tierra adentro. Al norte del río Bravo, el arroyo del Colorado sigue uno de los canales más antiguos del río. Los bancos erosionados del arroyo proveen un buen sitio de anidación para el martín pescador grande, ave neotropical que se distribuyó más allá del norte del delta en 1970. Ahora parece ser más común en el área. Los sexos son diferentes en apariencia. El macho, a la derecha, tiene mayor coloración. Ellos hacen normalmente correrías a sus sitios favoritos de percha, anunciando su presencia con ruidosos estruendos. El delta aloja a una multitud de especies migratorias, descansando y comiendo en sus viajes anuales desde y hacia los trópicos. Además, muchas especies pasan el invierno en esta área. Los pelícanos blancos son vistos a menudo en los estuarios costeros. Los 2.74 metros de largo de sus alas hacen una captura perfecta de las corrientes termales del aire superficial y están diseñadas para realizar bellos aterrizajes.
En la primavera, grandes parvadas partirán de nuevo a un largo viaje hacia sus sitios de reproducción. Como a 240 kilómetros de la costa, el último chalán, jalado a mano en el río Bravo, sigue operando en los ébanos, como lo ha hecho por generaciones. El nombre de los ébanos proviene de los grandes ébanos que crecen a lo largo del banco del río. Uno de estos grandes árboles sirve como ancla del cable del chalán. La paz lenta y familiar del chalán tendrá que ser reemplazada por un puente internacional y una nueva faceta del comercio entre México y Estados Unidos. Sujeta al flujo y reflujo del río, la vegetación riparia florece en las planicies inundables. La terraza que existe entre el canal de bajo y el de alto nivel de aguas. Esta terraza forma un corredor angosto que es más rico que cualquier otro lugar del área. Casi el doble de las especies de plantas y animales se encuentran en este bosque y en hábitats adyacentes. Hasta que las aguas del río fueron sosegadas, la vegetación ribereña existía en un estado de inundación continua. El río floreció y decayó. Nuevos canales fueron establecidos y reestablecidos, cambiando el paisaje de un año a otro. La vegetación cambió de acuerdo con esto. Un denso dosel de árboles provee una temperatura fresca del fuerte sol y promueve el rico crecimiento del paixtle. Bajo el denso dosel, un pochocuate común se confunde muy bien con la gran sombra. Con un tamaño casi igual que un faisán, la chachalaca es una de las aves residentes más grandes que vive en el delta. Como en otros casos, el delta es el límite de distribución más norteño de la chachalaca. Ellas hacen nidos en las ramas de los árboles. Después de muchas horas de anidación, los polluelos dejan el nido y siguen a sus padres en busca de vegetación rala y de insectos. Mientras ellos no aprenden a volar bien, son extremadamente vulnerables a depredadores. Los adultos siempre están alerta para cualquier signo de peligro. Su sonido de alarma puede hacer correr a los polluelos. Mientras muchas especies se alejan del avance de las ciudades, algunas toman el estilo citadino. En algunos barrios cercanos, bandadas de aves se mueven de patio en patio, habitando en jardines y árboles frutales, donde sus cantos resuenan por la mañana, a veces como respuesta al silencio. Con espectacular apariencia, la calandria campera es otro invasor del trópico. Era raro verla en el delta hasta mediados de la década de 1960. Sus largos nidos tipo saco son una obra maestra de construcción.
les toma bastantes días entrelazar las fibras obtenidas de las palmas. La construcción de este tipo de nidos les da cierta protección, haciendo difícil que los depredadores se acerquen. Después de que los polluelos nacen, los adultos se mantienen ocupados buscando insectos. Los luis grandes son los papamoscas residentes de mayor tamaño y una de las especies características del delta. Después de atrapar a su presa, el martín pescador pequeño americano la remata, golpeándola contra una rama. Algunas veces un fuerte apretón es necesario, así como la habilidad de recuperar algo que se dejó caer. Un pescador norteño tuvo más suerte en detener su presa. En el límite norteño del delta, grandes lagunas salinas se formaron cuando los domos se colapsaron, llenándose con agua. Por muchos siglos, el hombre ha explotado estos ricos depósitos que se forman después de largos periodos de clima seco. Cuando era propiedad de la corona española, Sal del Rey fue una fuente importante de sal durante y después del periodo colonial. Aunque a muchos kilómetros del mar, aves costeras marinas se alimentan en la espumosa agua salobre arrastrada por los vientos. Un piquicurvo busca alimento en los límites del agua. El piquicurvo ahora se ve acompañado por un chichicuilote nevado y otras aves costeras. Un censo realizado en 1991 encontró que solo 1,400 chichicuilotes nevados quedaban a lo largo de la costa tejana, dejando la creencia de que están en extremo peligro de extinción. Como en casa, con las olas saladas del Golfo de México que rompen en la playa, un chichicuilote nevado anida en una zona pedregosa cercana al borde del agua. La tierra alrededor del lago es árida con afinidades muy cercanas a la zona árida del noreste de México. Este ambiente árido le va muy bien a este tapacaminos halcón. De todos los tipos de aves, solo los rayadores tienen una mandíbula inferior más grande que la superior. Ellos vuelan bajo, sobre el agua. Su mandíbula inferior va cortando la superficie para capturar pequeños peces y crustáceos. En tierra firme parecen torpes, pero en el aire son voladores incansables. El ritmo anual de las inundaciones que alguna vez llenaron las resacas y depositaron capas de limo es cosa del pasado. El agua almacenada en la presa Falcón es utilizada para abastecer las ciudades y la agricultura de ambos lados de la frontera. La vegetación del desierto chihuahuense se localiza en las zonas inclinadas de la presa. Es diferente de la vegetación del delta bajo. Es una comunidad de matorral desértico, donde los árboles grandes solo pueden ser encontrados en un pequeño corredor
en los bordes del río Bravo, un corredor donde la humedad modifica la tierra del río. Lejos del río, la vegetación que domina es la conocida como matorral espinoso. El tecolotito chillón aprovecha el hueco de un tronco del árbol, esperando la noche. Hubo una pequeña escala en la agricultura en el delta antes del siglo XX. Esto cambió con la construcción de un sistema intrincado de canales de irrigación que proporcionaron agua suficiente a la tierra semiárida de precipitación impredecible. El matorral rápidamente desapareció. Los ricos suelos aluviales depositados a lo largo de 1000 años y los cultivos anuales fueron un fuerte atractivo. Los colonizadores fueron atraídos no solo por la tierra y el clima, también por la proclamación de tierras por inmigrantes. Justo al inicio de este siglo, el ferrocarril llegó al delta y hubo una importante conexión con el mundo exterior. Esto animó a una gran cantidad de granjeros esperanzados. Hoy en día, la agricultura se da de manera intensiva y los inviernos templados permiten que los cítricos florezcan. La caña de azúcar fue introducida en el delta hace un siglo. En su momento, hubo 5 ingenios en operación. El último dejó de funcionar en 1921 debido a los bajos precios en el mercado. La caña de azúcar fue reintroducida en el sur de Texas a mediados de la década de 1970. Ahora ocupa un área bastante grande. La quema de cañaverales ayuda a quitarle las hojas a las cañas y a preparar el campo para la cosecha. El fuego provoca que una gran cantidad de roedores y otros pequeños mamíferos se quemen en el lugar. Los opilotes buscan animales quemados. Hoy solo queda el 5% del hábitat natural del delta. No obstante, en los márgenes de campos desmontados y resacas, aún se pueden ver diversas áreas ricas en vegetación del delta del río Bravo. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos y la Secretaría de Desarrollo Social en México han considerado esta región como de alta prioridad, en un plan que conecta a varias pequeñas islas de vegetación en el Golfo de México. Conocido como el Programa de Corredores Ecológicos, es un sistema interconectado de hábitats remanentes que serán viables y extensos. El jaguarundi u onza, el ocelote, el gato cola rabona y los pumas, y aún los jaguares, alguna vez se distribuyeron en el delta. Aunque al jaguar no se le ha visto desde hace décadas, los otros gatos aún se ven en la región. El ocelote, que está considerado como en peligro de extinción, es una especie de mucho interés. Su distribución se extendió hacia el norte de Estados Unidos, Luisiana y Arkansas. Pero ahora, el delta del río Bravo tiene una de las últimas poblaciones de ocelote, quizá no mayor de 100 individuos. Con tan pequeña población, se teme por su viabilidad genética y efectos de endogamia a largo plazo. Investigaciones que se realizan actualmente ayudarán a monitorear la distribución y salud de esta población remanente de ocelotes.
En los últimos años se ha establecido una gran población de periquitos verdes en el sur del delta. Palmas muertas o a punto de morir son excelentes sitios para anidar. Lo que a menudo empieza como un agujero para un carpintero de frente dorada, se convierte en un lugar para que las cotorras cabeza roja aniden en la siguiente temporada. Ellas también están emigrando hacia el delta. A menudo solo se requiere una pequeña entrada. Estas aves fueron observadas volando libremente en el delta a mediados de la década de 1970. Algunos observadores especulan sobre ellas. Como los periquitos, son descendientes de individuos que escaparon al cautiverio humano y ahora han adoptado esta región como su hábitat, con una distribución original de solo 290 kilómetros hacia el sur. El establecimiento de comunidades humanas en el delta ocurrió durante el periodo colonial español. Aunque muchos lugares en México fueron fundados en el siglo XVI, en el caso del delta no fue sino hasta el siglo XVII cuando José de Escandón trajo colonizadores al área llamada Nuevo Santander. Esta área hoy corresponde al estado de Tamaulipas, pero en aquel tiempo se consideraba parte del sur de Texas. A lo largo del banco sur del río Bravo, Reynosa, Camargo, Guerrero y Mier fueron fundados a mediados del siglo XVIII. Actualmente, la mayoría de estos sitios permanecen y han florecido, aunque algunos han sido abandonados, quedando como recuerdo de las fundaciones originales del delta. Para 1781, todas las tierras a lo largo del río, a lo largo de los bancos norte y sur, habían sido convertidas en parcelas. Al norte del río solo había pequeños ranchos, pero no existían grandes poblaciones establecidas. Las familias de los ranchos vivían juntas para protegerse. El Fuerte Treviño, en San Ignacio, Texas, sobrevive como un claro ejemplo de esa época. Empezando 1830 en la frontera de las dos tierras concesionadas, las grandes paredes rocosas del río sirvieron como fortificación. Durante las primeras décadas del siglo XIX, los indios nómadas de las planicies y bandidos fueron una amenaza real. Las troneras afuera de las paredes testifican la dura realidad del día. Otro legado de tiempo atrás. Una flecha comanche es la inspiración del marcador que fue montado sobre la casa. La ganadería predominó la región durante el periodo colonial español y mexicano, aunque ahora la agricultura ha reemplazado a la ganadería en el delta bajo y medio, se mantienen las tradiciones de hace siglos, como ejemplo de la rica herencia fomentada por los primeros colonizadores. Muchas de las tradiciones de los cowboys se originaron de los vaqueros del periodo colonial español y mexicano. En los bordes occidentales del delta, lejos del Golfo de México y del río, predomina la influencia del desierto chihuahuense. El paisaje típico es el chaparral, con una belleza especial. Considerada por muchos como un animal peligroso, la víbora de cascabel de diamantes no es tan agresiva como muchos pudieran pensar. Nosotros no somos parte de la cadena alimenticia. Ella prefiere que la dejen en paz. Mordidas y sus desafortunados resultados son provocados generalmente por una respuesta natural a la amenaza percibida. Las flores del nopal tunero siempre aparecen en diferentes formas: amarillo, rojo y naranja. Su fruto sirve como un rico recurso alimenticio para los humanos y la fauna silvestre. El camaleón cornudo, que en realidad es una lagartija, es fácil encontrarlo a lo largo del delta. Mientras el ambiente del delta ha sido convertido en áreas de uso agrícola y urbano, a los gatos rabones
aún se les puede encontrar en los matorrales y ranchos. Los correcaminos también están en casa, en el chaparral. El sitio para anidar ha sido bien seleccionado, protegido por las espinas del cactus. Aunque ocasionalmente comen frutas y semillas, los correcaminos son agresivos y ágiles cazadores. Ellos cazan pequeñas víboras y lagartijas a velocidades de hasta 24 kilómetros por hora. Los adultos le dan la presa a sus polluelos y todo el movimiento corporal para. Durante este tiempo, ellos regurgitan una pequeña cantidad de líquido que les sirve a los polluelos como fuente de agua. Una gran necesidad en un ambiente tan seco. Satisfechos, realizan una larga siesta en una caliente tarde. Pero rápidamente el ciclo alimenticio empieza de nuevo. Los jóvenes correcaminos crecen rápidamente. Unos quebrantahuesos alimentan a 2 polluelos que están listos para volar. El distintivo color azul en sus picos claramente marca el estado juvenil. Este sitio de percha para el zopilote sirve como centro de operaciones para empezar a planear, a través de las corrientes térmicas, en una historia de nunca acabar en búsqueda de carroña. Aquí se puede observar al zopilote cabeza roja y al de cabeza negra. Aún pequeñas cantidades de agua pueden dar una valiosa comodidad. El zacatero mixto se presenta solo en el invierno. Una especie desértica que obtiene sus necesidades de agua en la comida y puede durar largos periodos sin beber. Los cardenales comunes machos y hembras comparten el hábitat con el pariente más adaptado y cercano, el cardenal torito, en los desiertos suroeste. El chara verde es una especie realmente tropical. Aunque bastante llamativo, su coloración no puede observarse en la sombra. A menudo es más fácil escucharlo que observarlo. Otra especie tropical, la calandria hierbera, se distribuye hacia el norte del delta. Una codorniz norteña se alimenta a corta distancia.
El siete colores es una de las aves más vistosas en todas partes, aunque algunas veces no pueden observarse por su pequeño tamaño. Otro tesoro del delta es la visita del pico gordo azul. Mientras que el copetoncito norteño es un residente anual. Todas las formas de vida en el delta buscan un charco de agua durante la temporada más caliente del verano. Una a una, diferentes especies llegan a beber agua. Para beber, muchas aves ponen sus picos en el agua reteniéndola en sus bocas, mientras mantienen la cabeza hacia arriba en un ángulo agudo. El agua entonces fluye hacia abajo. Miembros de la familia de los pichones y palomas mantienen sus picos en el agua haciendo movimientos de absorción en sus cuellos, tal como lo hacen los caballos al beber. El gregario e interesante pijuy es también atraído al agua. Estas son aves con grandes colas que gustan de asolearse por las mañanas, como lo hacen los opilotes, extendiendo sus alas. Bañarse es un ritual diario. El tordo ojo rojizo, un cardenal y un huitlacoche se unen a los bañistas. El ganado vacuno no es el único animal que pasta en la zona. Un grupo de guajolotes silvestres se alimentan de estos suculentos pastos. La diversidad del río Bravo es tener un rango más amplio que antes. Cuando los guajolotes silvestres fueron reintroducidos al resto de Texas, en el sur existía la única población remanente de guajolotes. Los jabalíes de collar son nativos del Nuevo Mundo y primos segundos de los cerdos silvestres europeos. Son principalmente herbívoros y comen básicamente cactus, los que les dan el agua necesaria para sobrevivir.
Lejos del río, el agua es un recurso escaso. Pequeñas charcas estacionales sirven como magnetos. Como el agua se evapora, es necesario beber en este charco que reúne a una gran cantidad de animales silvestres. Una garcita blanca batalla para tragarse una rana. Un zacatero es también atraído por el borde del agua. La necesidad de agua ha atraído al venado cola blanca a la vegetación abierta. Muy adentro de esta vegetación, ellos no se sienten muy cómodos, especialmente con una joven cría. El más pequeño ruido causa una reacción instintiva. Un chorlito patas amarillas picotea a lo largo del margen. Hay un tesoro lleno de historia y naturaleza que se puede encontrar a lo largo de los bancos del río Bravo, Río Grande. El hombre ha definido este río como una frontera internacional. Pero el delta no es un área dividida. Es un legado que debe ser acariciado y protegido por las dos grandes naciones que lo comparten.